Capítulo 6. El cuerpo humano. ¿Qué tal? Mi nombre es Jaime Galindo. Sobre el tema número 6, el cuerpo humano, me tocó explicar o exponer el primer punto, que es la anatomía topográfica del cuerpo humano. La anatomía topográfica se refiere a todos los términos de dirección o localización. Son tres, en este caso es el plano frontal, transversal y sagital, ¿sí? El primer punto, el plano frontal o coronal, es aquel que divide al cuerpo humano en una sección anterior y una posterior. El plano transversal o axial es aquel que divide una parte superior e una inferior. Y por último, el plano sagital o lateral, el cual divide al cuerpo humano en una línea imaginaria en parte derecha y parte izquierda. El segundo punto, del sistema esquelético óseo, el cual comprende aquel, pues, que es la parte fundamental del cuerpo humano que nos da la forma y estructura como tal y protege a los órganos importantes del cuerpo humano. Está compuesta por 206 huesos, por ligamentos, tendones y un cartílago o cartílagos. Está dividido en dos secciones, un esqueleto axial, el cual comprende los órganos o tejido óseo más importante, como son la columna vertebral, el tórax y lógicamente el cráneo. De allí sigue el esqueleto apendicular, el cual se refiere a todas las articulaciones, extremidades superiores e inferiores, así como la pelvis. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Jacqueline Hernández y yo les voy a hablar sobre el sistema respiratorio. La anatomía. El sistema respiratorio consiste en todas las estructuras corporales que contribuyen a la respiración. Consta de lo que es la nariz, la boca, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y bronquiolos, que son todos los conductos o vías respiratorias. El sistema respiratorio también incluye los pulmones, donde se hace el intercambio de gases, donde el oxígeno pasa a la sangre y el dióxido de carbono se elimina. Finalmente, este sistema incluye el diafragma, los músculos de la respiración y los músculos accesorios de la respiración. Estos permiten un movimiento respiratorio normal. El sistema respiratorio está dividido en lo que es la vía aérea superior y la vía aérea inferior. La vía aérea superior está ubicada en la parte anterior y la línea media. Esta incluye la nariz, la boca, que es la cavidad oral, la lengua, la mandíbula, la faringe y la laringe. A la laringe por lo general se le considera la línea que divide la vía aérea superior con la vía aérea inferior. La nariz y la boca conducen a la orofaringe, que es la garganta. La faringe está compuesta por la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Las fosas nasales conducen a lo que es la nasofaringe y la boca conduce a lo que es la orofaringe. Los conductos nasales y la nasofaringe filtran, calientan y humedecen el aire mientras respiramos. En la parte inferior de la laringe se encuentra la tráquea y el esófago, este se encuentra en la parte posterior a la tráquea. La tráquea mide alrededor de 5 pulgadas o en este caso 13 centímetros de largo y es un tubo de aire semirrígido y cerrado formado por anillos de cartílago. Estos anillos evitan que la tráquea se colapse a la hora de que entra y sale el aire de los pulmones. Cabe mencionar que la epiglotis permite que el aire pase por la tráquea, pero evita que los alimentos y el líquido penetren en las vías respiratorias. Ahora vamos a pasar con la vía aérea inferior, que en esta vamos a encontrar dos cartílagos, el tiroideo y el cartílago cricoides. Y entre estos dos se encuentra la membrana cricotiroidea,
Abajo de este se encuentra la tráquea, la cual se divide en dos tubos más pequeños. Estos tubos son los bronquios principales, lo que es el derecho y el izquierdo, que entran a los pulmones. Los dos pulmones se sostienen en su lugar por la tráquea, las arterias, las venas y los ligamentos pulmonares. Cada pulmón está dividido en lóbulos. El pulmón derecho tiene tres lóbulos, el superior, el medio y el inferior. Y el izquierdo tiene dos, el superior y el inferior, haciendo un total de 5 lóbulos. Los bronquiolos son alrededor de 700 millones de sacos de aire pequeños, semejantes a una uva, llamados alvéolos. Y el objetivo principal de todas las estructuras que se han discutido es proporcionar una vía para que el aire llegue a los alvéolos, o sea, una vía factible, una vía permeable. Los pulmones no se pueden expandir ni contraer, ya que no tienen músculos. Sin embargo, hay un mecanismo muy definitivo para garantizar que los pulmones sigan el movimiento de la pared torácica y se expandan o contraigan. Una capa de tejido liso y brillante, llamado pleura, cubre cada pulmón. Otra capa de pleura recubre el interior de la cavidad torácica. Las dos capas se llaman pleura visceral, que cubren los pulmones, y la pleura parietal, que recubre la pared torácica. Entre estas dos capas hay una pequeña cantidad de fluido que permite que el deslizamiento sea suave de los tejidos. Entre la pleura parietal y la pleura visceral se encuentra el espacio pleural, entendido como un espacio virtual, porque en condiciones normales no existe. Bueno, ahora los músculos de la respiración. Vamos a empezar por lo que es el músculo primario es el diafragma. El diafragma es único porque tiene características de los músculos voluntarios, el esquelético y el involuntario, que es el liso. Es un músculo en forma de cúpula que divide el tórax del abdomen y está perforado por los grandes vasos y el esófago. Actúa como un músculo voluntario cuando respira profundo, tose o contiene la respiración. Sin embargo, a diferencia de otros músculos esqueléticos o voluntarios, el diafragma realiza una función automática. En este caso, vamos a decir que durante la exhalación el diafragma y los músculos intercostales se relajan. A diferencia de la inhalación y la exhalación, por lo regular no requiere esfuerzo muscular. Para concluir, voy a explicar lo que es la ventilación y la respiración. Algo breve, porque más adelante pues, se va a explicar de manera detallada todo este proceso. La ventilación es el movimiento simple del aire entre los pulmones y el medio ambiente. Requiere que el tórax suba y baje. Y la respiración es el proceso de intercambio de gases, proporciona el oxígeno que tanto necesitan las células y elimina el dióxido de carbono de desecho. Este intercambio de gases también ayuda a controlar el pH en la sangre. Más adelante mi compañera les va a explicar el sistema respiratorio en cuanto a su fisiología. Eso es todo por mi parte, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, pues ahora vamos a continuar con explicando un poco acerca de la fisiología del sistema respiratorio. Mi compañera anteriormente ya mencionó los componentes del sistema respiratorio, un poco de su anatomía, y bueno, ahora explicaremos las funciones que se llevan a cabo dentro de este sistema, ¿ok? Y bueno, la función principal
del sistema respiratorio es proporcionar oxígeno al cuerpo y eliminar los desechos de los tejidos, principalmente el dióxido de carbono. ¿Okay? Este intercambio ocurre en los pulmones y es un intercambio o un proceso que se lleva de manera automática por nuestro cuerpo. Esto ocurre en un sistema respiratorio normal y sano, ¿ok? Cuando el sistema respiratorio tiene alguna enfermedad o algo funciona de manera normal, bueno, pues este intercambio y este proceso cambia un poco, ¿ok? Pero de manera natural y automática, nuestro cuerpo se encarga de, a través de este sistema, introducir oxígeno a nuestro cuerpo y todos los tejidos y eliminar los desechos y el dióxido de carbono que genera nuestro cuerpo a través de varios procesos que se llevan a cabo en otros sistemas, ¿ok? Y bueno, vamos a continuar explicando dos procesos importantes que van interrelacionados con este sistema. Uno es la ventilación y el otro es la respiración. Son dos procesos diferentes o que tienen ciertas diferencias. ¿Qué es la ventilación? La ventilación es el movimiento, simplemente el movimiento de aire entre los pulmones y el medio ambiente, ¿ok? Y solo es entrada de aire, solo es el mecanismo de inhalar, entrar aire y eso es la ventilación. Ahora la respiración es el proceso de intercambio de los gases entre las células y la sangre rica en oxígeno. ¿Okay? La respiración ya es un proceso más bioquímico y se lleva a cabo ya a partir de que nosotros ventilamos, metemos aire a nuestros pulmones y ya dentro de los pulmones ya se lleva a cabo el proceso de la respiración. Este intercambio se lleva a cabo en la unidad funcional de este sistema que son los alvéolos. ¿Okay? Ahora, la respiración, el proceso o el mecanismo es más o menos de la manera que lo voy a explicar. Se respira y, bueno, como mencioné anteriormente, nuestros alvéolos reciben ese aire rico en oxígeno. ¿Ok? Dentro de los alvéolos, que son, como explicaba la compañera, la porción terminal, están los bronquios, los bronquiolos, y al final de estas se encuentran los alvéolos. Son unos saquitos y dentro de estos sacos, en las paredes de estos sacos alveolares, hay capilares, ¿ok? El aire rico en oxígeno que se encuentra dentro de los alvéolos y la red de capilares que contiene el dióxido de carbono que ya recogió de todo el cuerpo, están separados por una membrana, por una capa muy delgada, ¿ok? Entonces, el CO2 y el dióxido de carbono pasan rápidamente, se intercambian rápidamente a través de esta delgada capa de tejido. ¿Cómo ocurre ese intercambio? Bueno, pues a través de un proceso de difusión. ¿Qué es el proceso de difusión? Es un proceso pasivo en el cual las moléculas pasan de un medio de mayor concentración a uno de menor concentración. ¿Ok? Es decir, en este caso, los alvéolos contienen el aire rico en oxígeno. Aquí se encuentra la mayor concentración de oxígeno. Y en la sangre no, en la sangre se encuentra una mayor concentración de dióxido de carbono. Entonces, a través de este proceso, el oxígeno pasa de los alvéolos a la sangre, porque es un medio de menor concentración de oxígeno, y el dióxido de carbono sale de la sangre hacia los alvéolos, ¿ok? Porque aquí es un área de menor concentración. Así es como ocurre este intercambio de gases. Y bueno, como nota, la sangre no ocupa todo el oxígeno que lleva o que ocurre en ese intercambio. ¿Ok? Cuando nosotros exhalamos, el aire que exhalamos, además de dióxido de carbono, también contiene oxígeno. En su mayoría oxígeno, contiene un 16% de oxígeno, de un 3 a 5% de dióxido de carbono y el resto, que es un 79% aproximadamente, es de nitrógeno. ¿Okay? Esta es la cantidad de gases que nosotros exhalamos. Bien, pues bueno, explicando el proceso de respiración y cómo ocurre bueno,
Este proceso el cuerpo lo controla mediante dos formas. Uno es el control químico. Este se lleva a cabo principalmente, bueno, en el cerebro, más específicamente en el tallo cerebral. Este es el que controla la respiración como tal. Los nervios que se encuentran en el tallo cerebral actúan como sensores, es decir, cuando detectan un cambio en el nivel de dióxido de carbono en la sangre, en el líquido espinal, bueno, pues el cerebro actúa mandando mensajes para, mediante una sola respiración, poder regular este descontrol de la cantidad de dióxido de carbono dentro del cuerpo. ¿Ok? Cabe mencionar que, bueno, la sangre es la que recorre todos los tejidos del cuerpo. Sin embargo, el sistema nervioso contiene un líquido que es un poco diferente a la sangre, o más bien sus características bioquímicas son diferentes, pero actúa como si fuera la sangre, que es el líquido cefalorraquídeo. ¿Okay? Este líquido se encarga de amortiguar el movimiento de la médula y el cerebro, que es lo que envuelve el líquido cefalorraquídeo. Y además, al igual que en la sangre en todo nuestro cuerpo, se encarga de depurar y eliminar toxinas que se encuentran dentro del sistema nervioso para que no nos generen algún daño. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cómo ocurre esto? El cerebro controla automáticamente la respiración si el nivel de dióxido de carbono y oxígeno en la sangre es demasiado alto o demasiado bajo según sea el caso. Y esto lo realiza mediante una sola respiración. ¿Ok? Entonces, la respiración es el resultado o es un proceso que ocurre como resultado de una acumulación de dióxido de carbono que provoca variaciones en el pH o acidez en el líquido cefalorraquídeo, que como ya mencioné anteriormente es un líquido incoloro que cubre el cerebro, la médula espinal y todos los nervios, todo el sistema nervioso, y que contiene moléculas, células que van filtrando y depurando todas las toxinas que se encuentran o que llegan a encontrarse dentro de este sistema. Y bueno, estas células actúan o trabajan de manera constante para poder eliminar el dióxido de carbono y regular el equilibrio ácido-base dentro de este sistema. ¿Ok? Bueno, cuando el nivel de dióxido de carbono es demasiado alto, entonces ahí entra otra porción del tallo cerebral, que es el bulbo raquídeo. Esta porción del tallo cerebral se encarga de estimular al nervio frénico. Okay. El cuerpo detecta un nivel muy alto de dióxido de carbono. ¿Okay? Inmediatamente el cerebro manda la señal al bulbo raquídeo, que actúa como un sensor, es el que detecta estos niveles elevados de dióxido de carbono, y a su vez envía una señal al nervio frénico. El nervio frénico es el que inerva el músculo, el diafragma, que es el músculo principal de la respiración. Entonces, estimula el diafragma y le avisa que se tiene que contraer más frecuentemente. Entonces, esto hace que la frecuencia respiratoria aumente. ¿Por qué? Porque el nervio frénico estimula el diafragma, hace que se contraiga más rápidamente, por lo consiguiente hace que la frecuencia respiratoria se eleve y este aumento de velocidad de contracciones y de frecuencia respiratoria también aumenta el volumen corriente. ¿Qué es el volumen corriente? Rápidamente, el volumen corriente es la cantidad de aire que entra y sale a nuestros pulmones. ¿Ok? Entonces, se contrae rápidamente, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta el volumen corriente y así es como nosotros exhalamos más dióxido de carbono, y entonces esto hace que se reduzcan los niveles de dióxido de carbono. ¿Ok? Entonces, como tal, el objetivo de la respiración es no aumentar
bueno, más bien reducir el nivel de dióxido de carbono, más no aumentar la cantidad de oxígeno. ¿Ok? Nosotros, si respiramos más rápido, no es que entre más oxígeno en nuestros pulmones. Cuando nosotros respiramos más rápido, es que nuestro cuerpo exhala más dióxido de carbono en esas respiraciones que hacemos más constantemente. ¿Ok? Aparte de este sistema que se activa a través del bulbo raquídeo, hay otro sistema de respaldo que es llamado impulso hipóxico. Aquí, aquí es al revés, cuando el nivel de oxígeno disminuye, entonces este sistema, el sistema hipóxico, bueno, de impulso hipóxico, estimula también la respiración, como, bueno, dentro del cerebro, de las paredes de la aorta, de las arterias carótidas, se encuentran ciertos sensores o receptores, no sé, quimiorreceptores, los cuales se satisfacen de niveles muy mínimos de oxígeno. Entonces, cuando estos receptores o sensores, que así funcionan como sensores, detectan ya un nivel muy bajo de oxígeno, bueno, pues igual activan el mecanismo de respiración, de aumento de la frecuencia de respiración, para que estos niveles se vayan equilibrando, para que otra vez el equilibrio ácido-base vuelva a la normalidad. ¿Ok? Bueno, ese es en cuanto al control químico de la respiración. El control de la respiración mediante el sistema nervioso, como mencionábamos anteriormente, pues bueno, se lleva a cabo de manera exacta en el bulbo raquídeo. ¿Ok? Este es el principal responsable de iniciar el ciclo de la ventilación y es el que estimula sobre todo cuando los niveles de dióxido de carbono son elevados, como mencioné anteriormente. Además, bueno, la médula también ayuda a controlar el ritmo de la respiración. Es el que establece el patrón patrón base para las respiraciones y pues es el que envía la señal al nervio frénico y este a su vez hacia el diafragma, para que es el que le manda las cantidades de veces que tiene que contraerse, la frecuencia con la que tiene que realizar la contracción, para que regule la frecuencia de respiraciones por minuto. ¿Ok? Además, otra área dentro del tronco encefálico del tallo cerebral es la protuberancia. Esta ayuda a aumentar la respiración durante el estrés emocional o físico y bueno, pues está involucrada en cambiar la profundidad de la respiración. ¿Ok? Si va a ser profunda o va a ser más superficial dependiendo del caso. Entonces la protuberancia y la médula espinal trabajan de manera conjunta para ayudar a obtener una cantidad correcta de respiración, o bueno, de aire que el cuerpo necesita. Es decir, uno va a controlar la frecuencia de la respiración y el otro va a controlar la profundidad con la que tiene que hacer esas respiraciones, dependiendo de la cantidad de oxígeno que nuestro cuerpo, los tejidos de nuestro cuerpo vayan necesitando y requiriendo. Okay, bueno, ese es el proceso de respiración, que quedamos que su función principal no es que introducir más oxígeno, sino al contrario es disminuir los niveles de dióxido de carbono dentro del cuerpo. Bien, ahora vamos a hablar de la ventilación, que quedamos que la ventilación es el simple movimiento de entrada y salida de aire a nuestro sistema respiratorio. ¿Ok? Y bueno, un hombre adulto tiene la capacidad pulmonar total de 600 mililitros, que equivale a 6 litros o bueno, 3 botellas de refresco de aire. ¿Ok? Esos son los pulmones típicos de aire. Una mujer adulta, las mujeres por condiciones anatómicas tenemos los pulmones más pequeños. Entonces, pues la cantidad de aire o la capacidad total
es menor, es 1/3 menos aproximadamente de aproximadamente de aire que un hombre, ¿ok? Que un varón. Entonces, bueno, aquí vienen algunas definiciones o algunos conceptos, que es el volumen corriente. Por ejemplo, como mencioné anteriormente, el volumen corriente es la cantidad de aire que se mueve dentro y fuera de nuestros pulmones, y aproximadamente, por lo general, son 500 mililitros de aire en un adulto. Ese es el volumen corriente, ¿ok? La cantidad de aire que se mueve dentro y fuera de nuestros pulmones, aproximadamente en un adulto, es de 500 mililitros de aire. El volumen de reserva respiratorio es la cantidad de... el volumen de reserva respiratoria es la respiración más profunda que se puede tomar después de una respiración normal. Nosotros hacemos una respiración normal y después inhalamos, y esa cantidad de aire que se mueve dentro de nuestros pulmones es el volumen de reserva inspiratorio, ¿ok? Es la respiración más profunda que se puede tomar después de una respiración normal. El volumen de reserva expiratorio es lo contrario, ¿ok? Es la cantidad máxima de aire que se puede exhalar por la fuerza después de una respiración normal. Ahora, después de que nosotros hacemos la exhalación forzada después de una respiración normal, nuestros pulmones no se quedan completamente vacíos. Siempre hay una cantidad de gas dentro de ellos que mantiene los conductos abiertos. Esta cantidad de aire que se queda para mantener los pulmones abiertos, los conductos dentro de los pulmones abiertos, se llama volumen residual, ¿ok? Cuando a nosotros nos pegan un golpe fuerte en el estómago, lo referimos, y se pierde el aire, entonces esta es la única forma en la que nuestros pulmones se pueden quedar completamente vacíos, se podría decir coloquialmente, ¿ok? Solo así. Pero si nosotros realizamos una exhalación forzada, no se quedan vacíos completamente, siempre queda una cantidad de gas dentro de ellos para que los conductos permanezcan abiertos, y esto es lo que se llama el volumen residual. Ok, bueno, dentro de nuestro sistema también hay un espacio que le llamamos espacio muerto, que es el espacio en donde no se produce ningún intercambio de gases, ¿ok? Donde no hay alvéolos. Y estas cavidades o estos espacios muertos se encuentran en la boca, en la tráquea, en los bronquios y en los bronquiolos. Aquí, dentro de estos conductos, no tenemos alvéolos, ¿ok? Solo son conductos por donde pasa el aire. Por aquí no se produce absolutamente ningún intercambio. Es por eso que se llama espacio muerto. Y bueno, cuando nosotros ventilamos a un paciente con cualquier dispositivo, se crea espacio muerto también. ¿Por qué? Porque el gas primero debe llegar al dispositivo antes de que pueda ingresar o moverse dentro del paciente. Cuando nosotros evaluamos a un paciente, necesitamos determinar con precisión si tiene problemas respiratorios, ¿ok? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Saber si el paciente está respirando bien o si tiene características de una respiración forzada, y esto nos lleve a deducir que no está respirando de manera normal y que por lo tanto requiere asistencia respiratoria o asistencia ventilatoria. Entonces, esto es un punto muy, muy, muy importante. Lo primero que debemos hacer es ver si nuestro paciente está respirando o si necesita asistencia ventilatoria, ¿ok? Aquí, como nosotros lo que tenemos que ver es la frecuencia de la respiración en el paciente. Sin embargo, no es lo único. También necesitamos ver con qué profundidad está respirando, porque esto nos indica si esas respiraciones están siendo efectivas.
podemos ver que un paciente tiene una respiración de 20 respiraciones por minuto, que es el rango normal en un adulto. Sin embargo, esas respiraciones no pueden estar siendo efectivas porque no están llegando hacia los pulmones. Pueden ser respiraciones superficiales que no nos están ayudando a llevar ese oxígeno a los tejidos del cuerpo. Entonces necesitamos observar en un paciente la frecuencia respiratoria y la profundidad de las respiraciones. Es decir, si nosotros vemos que el tórax del paciente no se eleva y desciende, sube y baja, y la respiración, el movimiento del aire en la boca tampoco se está viendo o es muy mínimo, entonces podemos tener un paciente con respiraciones de una frecuencia normal, pero no son respiraciones efectivas. Es decir, aquí tendremos un paciente con una alteración de la respiración y necesitamos proporcionarle asistencia ventilatoria. Hay una fórmula para ver el volumen por minuto, que es otra medida utilizada para evaluar la cantidad de aire que entra y sale, que es el volumen por minuto igual a la frecuencia respiratoria por el volumen corriente. Sin embargo, no siempre vamos a poder hacer este cálculo en la escena o en la ambulancia, en el trayecto al hospital, de una manera exacta. Entonces, es por eso que mencionaba lo anterior. Si nosotros vemos que no están siendo respiraciones, que están siendo muy superficiales, entonces tenemos un paciente que necesita asistencia ventilatoria. Ok, bueno, aquí el libro menciona lo que les platicaba anteriormente. Tenemos un paciente con una velocidad respiratoria normal de 20 respiraciones por minuto. Sin embargo, cuando miramos el tórax del paciente, apenas se mueve y el movimiento de aire por la boca es muy mínimo, casi no se observa. Entonces aquí, aunque la frecuencia respiratoria es normal, la profundidad no, entonces no tenemos una respiración efectiva. Aquí la cantidad de aire que se mueve es inadecuada, el volumen corriente por minuto es demasiado bajo y el paciente necesitaría asistencia ventilatoria. Siempre hay que evaluar la cantidad de aire que se mueve con cada respiración, no solo la frecuencia respiratoria. Okay, esto lo vuelvo a repetir, es lo primero que tenemos que hacer en la evaluación de un paciente, ver la cantidad de aire que se mueve con cada respiración, no solo la frecuencia. Es importante ver las dos cosas, la frecuencia y la cantidad de aire. ¿Okay? Y bueno, las características normales o las características de una respiración normal son las siguientes. La velocidad y profundidad debe ser de manera normal, que es el volumen corriente. ¿Okay? El ritmo o patrón de inhalación y exhalación debe ser de manera regular. Los sonidos respiratorios deben ser claros, audibles y en ambos lados del tórax. Los movimientos también que produce el tórax, que se mueven hacia arriba y hacia abajo, deben ser en ambos lados, en ambos cuerpos, campos. En ambos lados se debe de ver el movimiento de sube y baja del tórax, y también se debe ver el movimiento abdominal. Una respiración normal no se debe ver forzada, no debe ser laboriosa, al contrario, debe ser una respiración muy muy fácil. ¿Okay? Los patrones de respiración inadecuada en adultos se observan como si al paciente le estuviera costando mucho trabajo respirar. Se ve cómo utiliza demasiado los músculos accesorios de la respiración, como los músculos del cuello y el abdomen. ¿Okay? Esa es una respiración forzada. Cómo se utiliza, se observa en esta parte cómo se hunde, porque la contracción de los músculos es mayor de la que debería ser. ¿Okay? Entonces, una respiración
normal en un adulto es de 12 a 20 respiraciones por minuto. Si son menor a 12, pues ya tenemos una respiración inadecuada, al igual que si son mayor de 20 respiraciones por minuto, como les comentaba anteriormente. Puede tener, no sé, 25 o 30 respiraciones por minuto. Está respirando muy, muy rápido. Sin embargo, eso no nos está diciendo que la cantidad de oxígeno que está entrando, la cantidad de aire que está entrando está llegando a todo el cuerpo. Porque esas respiraciones, por lo regular, son muy superficiales, no son profundas. Entonces no llegan a los alveoles, a donde se produce el intercambio gaseoso, entonces ni se está desechando la cantidad de dióxido de carbono del cuerpo necesaria. Entonces, si vemos una frecuencia respiratoria mayor a 20, también tenemos un problema respiratorio. Otros signos que nos indican que una persona no está respirando con normalidad son los siguientes: retracciones musculares supraclaviculares, o sea, en esta parte del cuerpo. Aquí se ve cómo se hunde. Esas son las retracciones supraclaviculares, intercostales, subcostales y esto se observa particularmente en los niños. Piel pálida o cianótica, que es una como coloración azul, piel fría y pegajosa, eso es lo que le llamamos una respiración diaforética, es decir, suda mucho y está muy frío, y una posición tripoide. Esta es una posición que utilizan, que se observa, es un signo que se observa en las personas que están teniendo problemas respiratorios. Aquí el paciente se inclina hacia adelante sobre los brazos, es decir, se recarga, hace este movimiento. Este es un signo muy característico de una respiración anormal. Y en un paro cardíaco puede parecer que el paciente está respirando, sin embargo no lo está haciendo. Estas respiraciones son muy esporádicas y se llaman jadeos agónicos. Estas respiraciones ocurren cuando el centro respiratorio del cuerpo en el cerebro continúa enviando señales a los músculos de la respiración. Entonces los músculos siguen haciendo su contracción. Es por eso que se observa o pareciera que el paciente sigue respirando, sin embargo ya esas respiraciones tampoco están siendo efectivas. Estos jadeos no son adecuados porque pues son más lentos y en general son muy superficiales. Entonces a estos pacientes se les debe proporcionar de inmediato pues apoyo ventilatorio. Y esto es un poco de cómo, a grandes rasgos, explicando cómo funciona el sistema respiratorio, Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen rápidamente. La fisiología del sistema respiratorio es cómo funciona este sistema. Entonces, ¿cuál es la función principal del sistema respiratorio? Proporcionar oxígeno al cuerpo, pero principalmente mediante la respiración, eliminar dióxido de carbono. Esta es la función principal del sistema respiratorio. Ingresar oxígeno al cuerpo, a nuestros tejidos, y eliminar dióxido de carbono. Este proceso ocurre en los pulmones y los tejidos del cuerpo. Tenemos dos procesos principales que ocurren dentro de este sistema, que son la ventilación y la respiración, y son procesos que van interrelacionados con este sistema. ¿Qué es la ventilación? La ventilación es solo el movimiento de entrada y salida de aire hacia nuestros pulmones. Esa es la ventilación. ¿Qué es la respiración? La respiración es el proceso bioquímico que ocurre cuando se intercambia oxígeno y dióxido de carbono. Esas son las diferencias principales entre ventilación y respiración. La respiración ocurre principalmente en los alvéolos, Esa es la unidad funcional del sistema respiratorio, los alvéolos. Dentro de los sacos alveolares se encuentran una red de capilares. Dentro del saco está cubierto por esta red de capilares. Los alvéolos y esta red de capilares se encuentran
separados por una membrana muy delgada, y aquí mediante el proceso de difusión se hace el intercambio de oxígeno hacia la sangre y de dióxido de carbono de la sangre hacia los alvéolos para que sea expulsado a través de las exhalaciones. ¿Okay? Esa es la respiración y se lleva a cabo dentro de los sacos alveolares. ¿Cómo se controla? Se controla de dos maneras, mediante procesos químicos y mediante proceso del sistema nervioso. ¿Cómo es el proceso químico? El proceso químico se lleva a cabo dentro del tallo cerebral en dos porciones del tallo cerebral importantes, que es el bulbo raquídeo, que actúa como un sensor cuando se elevan los niveles de dióxido de carbono, y manda señales al nervio frénico para que el nervio frénico que inerva el diafragma le diga que se tenga que contraer más rápido para que se aumente la frecuencia respiratoria, y así nosotros respiramos más rápido y eliminamos más dióxido de carbono. ¿Okay? Entonces, de aquí que la función principal de la respiración es eliminar dióxido de carbono, más no ingresar más oxígeno. ¿Okay? Aquí se equilibra aquí ocurre el equilibrio ácido-base. ¿Okay? Se elimina dióxido de carbono y disminuye la acidez del cuerpo. Esto ocurre en el bulbo raquídeo. Aparte tenemos otro sistema de respiración, un sistema de respaldo, que se llama impulso hipóxico. Aquí, mediante sensores que se encuentran en el cerebro, la aorta, las paredes de la aorta y las arterias carótidas, estos, al contrario del bulbo raquídeo, actúan a través de los niveles de oxígeno. ¿Okay? Cuando detectan niveles de oxígeno más bajos, estos quimioreceptores, entonces activa el proceso de respiración para poder equilibrarlo. No solo se lleva a cabo en la sangre, hay que mencionar también que dentro de nuestro sistema nervioso está cubierto por un líquido que hace funciones como la sangre, porque tiene características muy diferentes, que es el líquido cefalorraquídeo, que es un líquido incoloro que cubre toda la médula y cubre el cerebro, y aquí también se encuentran ciertas sustancias que se encargan de, al igual que la sangre, de mantener el equilibrio ácido-base dentro del sistema nervioso. Esto es muy, muy importante. ¿Okay? Estas células trabajan de manera constante para que si detectan una disminución de oxígeno puedan activar rápido los mecanismos del cuerpo para poder hacer este equilibrio. ¿Okay? Y bueno, el control respiratorio en el sistema nervioso central se lleva a cabo mediante dos áreas muy importantes del sistema nervioso, que es la protuberancia y la médula, las cuales trabajan en conjunto para obtener la cantidad correcta de aire. ¿Okay? Una se encarga, el bulbo raquídeo se encarga de iniciar el ciclo de la ventilación, y la protuberancia se encarga de marcarnos qué tan profundos o superficiales tienen que ser esas respiraciones. ¿Okay? La ventilación es el movimiento de entrada y salida de aire de nuestro cuerpo. En un adulto normalmente es de 600 mililitros o 6 litros. En un hombre adulto, en una mujer adulta es un tercio menos, porque sus pulmones, nuestros pulmones anatómicamente son más pequeños. Aquí tenemos el volumen corriente, que es la cantidad de aire que entra y sale a nuestros pulmones, que es aproximadamente de 500 mililitros. El volumen de reserva inspiratoria, que es la respiración más profunda que se puede hacer después de una respiración normal. El volumen de reserva expiratorio, que es la cantidad de aire que nosotros exhalamos después de una respiración normal en una exhalación forzada, y la cantidad de aire que queda dentro, o la cantidad de gas que queda dentro de nuestros pulmones después de esta expiración forzada, es el volumen residual. ¿Okay? Siempre queda aire dentro de nuestros pulmones para mantener abiertos estos conductos. También tenemos un espacio muerto, que es el espacio donde no hay alvéolos, donde no se produce ningún intercambio, que es la boca, la tráquea y
los bronquios y bronquiolos. Se consideran espacios muertos. Y las características de una respiración normal son las siguientes. No debe ser una respiración muy fácil, nada laboriosa, en donde la velocidad y la profundidad deben ser normales. El ritmo y el patrón de inhalación y exhalación deben ser de manera regular. El tórax en ambos lados se debe ver cómo sube y baja al mismo tiempo. Debe haber movimientos abdominales y los sonidos respiratorios deben ser claros y audibles en ambos campos pulmonares, en ambos lados del tórax. Cuando nosotros vemos que una respiración está haciendo con mucha dificultad en un paciente, entonces es una respiración forzada. Aquí los signos de una respiración inadecuada es retracción de los músculos accesorios de la respiración, como los supraclaviculares, los intercostales, los subcostales, y nada más. En especial esto se ve en los niños, también se puede ver en los adultos. Va a haber una piel pálida y cianótica, fría y diaforética, es decir, que suda y está muy frío, y una posición de tripoide, signos característicos de una respiración inadecuada, respiración tripoide. El paciente coloca sus manos en sus piernas y se hace un movimiento hacia adelante. Estos son signos de una respiración forzada. ¿Cuáles son los rangos de frecuencia respiratoria normal? En un adulto de 12 a 20 respiraciones por minuto, en un niño de 12 a 40 respiraciones por minuto y en un lactante de 30 a 60 respiraciones por minuto. Y vuelvo a poner un punto muy importante, muy importante. Lo primero que tenemos que ver en un paciente cuando llegamos a la escena, después de hacer la evaluación de la escena y todo lo que se hace previo a la atención del paciente, es observar la frecuencia y profundidad de las respiraciones. Ahí nos va a decir si el paciente necesita o no asistencia ventilatoria. Y si no necesita, de todos modos hay que estar preparados para que si en un momento llega a necesitar asistencia ventilatoria podamos actuar de manera rápida. Eso es el sistema, la fisiología del sistema respiratorio. Gracias. Vamos a concluir este capítulo, esta exposición, definiendo qué es homeostasis. Homeostasis es la capacidad del organismo para mantener una condición interna estable, en equilibrio, compensando todos los cambios que ocurren en su entorno mediante una red de sistemas de control que contribuyen a la autorregulación. Un ejemplo de homeostasis es la respiración, que es el proceso que mantiene en equilibrio los niveles de concentración de oxígeno y dióxido de carbono en nuestro cuerpo, más específicamente de dióxido de carbono.